Un gusto que podamos estar aquí, Laurita. Muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa. Y bueno, a petición de prácticamente el domingo pasado, que estuvimos hablando un poco de cómo se relacionan nuestros temperamentos o nuestra vida, ¿no? En general, del cómo somos con nuestra vida espiritual, ¿no? Y que dentro de esto, lo más importante es cómo, siendo como somos, teniendo lo que tenemos, podemos agradar a Dios, cómo podemos tener un fruto que realmente sea del Espíritu, ¿no? Y por eso el día de hoy tengo una clase que espero que los anime a todos, que prácticamente su título es directo, es los temperamentos y los frutos del Espíritu, amén. Para empezar, vamos a tener una definición específica de 4 temperamentos que prácticamente en una base psicológica son, se les considera como clásicos prácticamente a nivel psicológico. Estos 4 temperamentos que definen o fueron las primeras propuestas relacionadas a la personalidad, ¿no? Estos son los siguientes nombres: sanguíneo, que es una persona normalmente sociable, que es entusiasta, que es extrovertida. Colérico, que es determinado, enérgico, normalmente es un líder natural. Está el tercero como melancólico, que es reflexivo, puede ser perfeccionista, sensible, que esas son como las características que más lo destacan. Y flemático, que puede ser tranquilo, confiable o pacífico. Y es muy interesante porque el origen de estos nombres tiene como tal pues la historia, o fueron definidas por el griego Hipócrates, y más tarde fue expandida por Galeno. Y en esta parte, esta teoría sostenía que el equilibrio de los 4 fluidos del cuerpo, o sea, los humores, determinaba la personalidad y la salud de una persona. Esto era prácticamente interesante, porque sanguíneo, como tal, viene del latín sanguis, que significa sangre, ¿no? Y se creía en el anterior, en la antigua Grecia, que la persona que tenía exceso de sangre se le consideraban que eran alegres o eran muy optimistas o muy sociables. Los coléricos viene del cholé, que significa bilis amarilla. Entonces se pensaba que a las personas que tenían más bilis amarilla en su cuerpo eran personas enérgicas, que eran impulsivas y tendientes a la ira. Los melancólicos viene de una conjunto de melas, de negro, latín melas, y cholé, que también es de bilis, ¿no? Entonces decía que las personas que tenían exceso de bilis negra eran unas personas que tendían a ser reflexivas, tristes y perfeccionistas. Y el último, el flemático, ¿no? Como tal viene del griego flegma, que significa flema, y que asociaban que quienes tenían mayores flemas o mayor abundancia de flemas eran personas muy tranquilas, calmadas, pero que eran un poco emocionales, ¿no? Entonces esto prácticamente sentó las bases para poder entender la personalidad y la salud, ¿no? En ese entonces. Pero también ahora, conociéndolo más, parte del temperamento que cada uno de nosotros tiene, que define parte de nuestra personalidad, viene influenciada por factores genéticos, ambientales y psicológicos. Dentro de todo esto hay diferentes áreas que componen esa misma personalidad, ¿no? Entonces cada uno puede decir, tengo más tendencia a colérico, tengo más tendencia a flemático, etcétera, ¿no? Pero el que existan estas cosas no significa que solamente una es lo que te define, sino que también se le conocen como temperamentos mixtos, ¿no? Y estos temperamentos mixtos prácticamente es ese tipo de mezcla, ¿no? Y que, como lo hemos visto anteriormente en los lenguajes del amor, no precisamente un lenguaje del amor es solamente tú, sino que estamos compuestos de todo, solamente que existe una abundancia o más bien destaca uno o dos en medio de todos, ¿no? Entonces, ahora vamos a repasar los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Quién se acuerda de los frutos del Espíritu? No. Entonces vamos ahí a Gálatas capítulo 5 versículo 22, que dice:
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Esto, como lo vimos, es algo pilar, si lo queremos llamar así, dentro de nuestra personalidad espiritual. A mí me gusta relacionar estas dos partes, tanto la física y la espiritual, en un entendimiento de cómo estamos estructurados a nivel psicológico propio o natural nosotros mismos, y también la contraparte que tenemos como referencia hacia lo espiritual, ¿no? Porque sabemos, cada uno de nosotros como discípulos, como cristianos, buscamos imitar a Cristo, ¿no? Significa que es algo que buscamos como meta alcanzar, porque nosotros no somos perfectos. Entonces, en el caminar de Cristo, encontrar esa perfección por medio de los frutos del Espíritu nos ayuda a entender qué nos falta. Ya después podremos hablar un poco más respecto a las emociones, pero si se acuerdan la vez pasada que estábamos hablando de las emociones, muchas de ellas cuando saltan, ya que sean positivas o negativas, nos dan una introducción respecto a qué es lo que nosotros necesitamos, ¿no? O en todo caso, de qué carecemos. Y entender esta parte, a mí me gusta, ¿no? No sé, a las personas que han entrado o conocen un poco de control de calidad, a mí me gusta asociarlo así, porque existe una forma en cómo una empresa puede hacer algo, ¿no? Y que a esa empresa le funciona. Pero no significa específicamente que eso sea lo mejor a un nivel mundial, ¿no? Y por eso tenemos estándares, ¿no? O normas de referencia, ¿no? Si alguien está familiarizado un poco con eso, es prácticamente parecido, ¿no? Significa que se han hecho pruebas, se han hecho muchos análisis y han determinado que esa forma de hacer las cosas es la mejor y la más funcional para todas las personas, ¿no? Pero cada uno de nosotros, viéndolo como cada empresa, tiene una forma de hacerlo. Y así me gusta verlo dentro de nuestra vida carnal y nuestra vida espiritual, sabiendo que la perfección o el estándar es Cristo, ¿no? Porque Cristo tiene todos estos frutos. Él era amoroso, tenía gozo, tenía paz, prácticamente Él era la paz, era paciente, era amable, era bondadoso, era fiel, era humilde, tenía dominio propio. Él cumplía con el estándar de perfección, ¿no? Y Él es nuestra muestra perfecta de cómo nosotros tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y nosotros como discípulos, como mortales, tenemos una forma de hacer las cosas. Sabemos tal vez hacer cosas, pero no tal vez no todo. Pero nuestra misión como discípulos es poder llegar a ese lugar, ¿no? Ahora, vamos a la parte interesante, es cómo se relacionan los temperamentos con los frutos del Espíritu. Dilo, bro. Es algo muy interesante porque hablando de las fortalezas y de las debilidades, vamos a empezar con el sanguíneo. Y acuérdense, el sanguíneo era como alguien que tiene como fortaleza ser sociable, entusiasta, ser optimista, ¿no? Lo interesante es que sus debilidades radican en que son impulsivos y son poco constantes. Y mira, vamos a ver algo interesante. ¿Quién de la Biblia crees que era sanguíneo? Pedro. Completamente Pedro, ¿no? Vamos a Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículo 69. Y dice: mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio, y una criada se acercó. Tú también estabas con Jesús de Galilea, le dijo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: no sé de qué estás hablando. Luego salió a la puerta, donde otra criada lo vio, y dijo a los que estaban allí: estaba con Jesús de Nazaret. Él volvió a negar, jurándoles: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, y se te nota por tu acento.
y comenzó a echarle maldiciones y juró: a ese hombre ni lo conozco. En ese instante cantó un gallo. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de ahí, lloró amargamente. Si te das cuenta, y si tenemos un poco de memoria con respecto al Evangelio, Pedro era muy entusiasta, ¿no? Y era apasionado, pero era impulsivo delante de Jesús, ¿no? Tanto que él decía tantas cosas a Jesús, ¿no? Si nos vamos un poco atrás, él estaba de: yo nunca te voy a dejar, maestro, ¿no? En la última cena era la persona que estaba: yo no me voy a ir de ti, ¿no? Yo no voy a permitir que te pase nada. Y cuando llegó el momento, todos huyeron, incluyendo a Pedro. Pero no solo eso. Pedro fue el único que negó a Jesús en frente de las personas 3 veces. ¿Te imaginas? Lo interesante es que a pesar de que pasó esto y que negó a Cristo, después se convirtió en un líder muy valiente y constante en la iglesia primitiva. ¿Esto qué significa? Dentro de la impulsividad y la falta de constancia, algo que a nosotros como discípulos nos puede ayudar es enfocarnos, en todo caso, si tú te identificas con alguien sanguíneo, es, número 1, buscar el dominio propio. Esta lista que vamos a hablar es prácticamente la contraparte o esa pieza esencial que nosotros necesitamos para completar nuestro camino hacia el estándar de Cristo. Entonces, si tú te identificas en una dominancia como impulsivo o como falta de constancia, el fruto del Espíritu que necesitamos construir es el dominio propio y la paciencia. Eso nos puede ayudar a moderar nuestra impulsividad y mantener la constancia en nuestras acciones, ¿no? Y como hemos visto, y si te acuerdas, les recomiendo que repasen esa clase de Pedro, ¿no? De cómo teníamos que escalar para nuestro crecimiento, ¿no? Que venía nuestra fe, nuestras buenas obras, dominio propio y hasta el final el amor. ¿Se acuerdan de esa clase? Si no, pues es importante que la repasemos. Este fruto del Espíritu, dominio propio y paciencia puede ayudarnos tanto si nosotros nos enfocamos, ¿no? Y creo que es importante decir antes de todo esto que cuando nosotros buscamos estar cerca de Cristo e imitarlo, lo importante es entender que dentro de una concepción tal vez moral y religiosa, el tener un temperamento u otro no significa que uno es más malo que otro, ¿no? Lo importante es entender que por la soberanía de Dios, Él nos hizo de una forma perfecta y como tenemos que ser. Entonces, si tú eres colérico, si eres sanguíneo, si eres muy feliz, muy atrabancado, etc., o si eres muy enojón, eres muy iracundo, o siempre estás triste, eres perfeccionista, etc., no significa que eso sea mal o un problema tuyo. No significa que estás mal contigo mismo ni con las demás personas. La importancia, y como lo hemos hablado anteriormente, de conocer este tipo de cosas es que aprendamos a inspeccionarnos, aprender a identificar en qué somos buenos, en qué somos malos, cuál es la maldad o el pecado de nuestro corazón y cuál es la bienaventuranza o la bondad que tenemos de parte de Dios, ¿no? Porque sabemos que por nuestra naturaleza estamos tendidos a hacer el mal, pero por el Espíritu que hemos recibido como discípulos, como cristianos, tenemos la posibilidad de hacer lo correcto y hacer el bien. Y no solamente en un sentido de obra, sino en una responsabilidad espiritual como hermanos en Cristo. Entonces, entendiendo esto, es importante, la primera barrera es nuestro orgullo, ¿no? Porque a veces, no sé si te pasa, podemos decir, no, es que yo soy muy alegre, ¿no? Podremos pensar con los sanguíneos, ¿no? No, es que yo sí soy muy alegre, etcétera, ¿no? Y cuando te dicen te levantan ese atributo, uno se siente muy feliz, ¿no? Ah, es que sí soy muy alegre, ¿no? Esto. Pero cuando te dicen, pero eres bien impulsivo, a veces, quién sabe qué te pasa por la cabeza y andas haciendo media cosa, ¿no? Y eso nos desanima, ¿no? Dices, ay, no. Pero es importante saber que las dos partes es lo que compone este temperamento.
y no es malo, ni no está mal. Lo importante es saber que dentro de estas fortalezas y debilidades de nuestro temperamento, aquí existe un punto donde tenemos la oportunidad de construir un carácter como el de Cristo. Amén. El temperamento es algo con lo que nosotros nacimos. El carácter es algo que nosotros construimos basado en lo que queremos para nuestra vida. Por eso vemos en Pedro que a pesar de que su temperamento es una persona impulsiva, una persona tal vez feliz, poco constante, su debilidad la volvió, no se enfocó en perfeccionar sus debilidades, sino que sus fortalezas las mantuvo en Cristo para hacerlas más grandes, y eso mismo permitía que sus debilidades crecieran o mejoraran. Y por eso fue un líder, fue el líder de la iglesia. Era alguien constante, alguien con dominio propio. A pesar de que no es su temperamento, todo lo que Cristo le dio, tanto en enseñanzas como su espíritu y los hermanos que lo rodeaban, le permitió a él ser esa roca o esa piedra angular en la iglesia del primer siglo. Y eso es increíble, y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Amén. Entonces vamos con los coléricos. Sus desafíos es que dentro de sus fortalezas es que ellos son líderes natos, ¿no? Ellos tienen facilidad para enfocarse en los objetivos y que estos se cumplan. Pero dentro de esto, su desafío, su debilidad es que tienden a estar enojados, ¿no? A airarse y ser muy impacientes. Dentro de esto, el fruto del Espíritu que nosotros tenemos que enfocarnos a construir es la paz y la amabilidad, porque eso puede suavizar nuestro carácter y además promueve las relaciones armoniosas a nuestro alrededor. Porque a veces podemos estar en un fuego intenso para que cosas pasen, ¿no? Pero a veces eso no nos ayuda con nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Porque no nos permite tener una suavidad en las palabras, no nos permite tener una armonía, tanto con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. Y eso no nos deja en un muy buen plano. Con el melancólico es interesante porque tiende a al perfeccionismo, ¿no? Es muy analítico y todo esto, pero su debilidad es que tiende a lo triste, tiende a estar triste, y por el mismo perfeccionismo, cuando no pasa esto, ahí es donde se pone triste, ¿no? Y esa forma lo hace muy cuadrado, muy hermético. Y aquí nos permite entender que el gozo y el amor nos permiten traer un equilibrio emocional y aceptar las imperfecciones. A todos estos melancólicos, nuestro fruto tiene que ser el gozo y el amor en un trabajo para tener un equilibrio emocional. Porque todas las cosas, cuando salen o no salen, nos da una disparidad emocional como una montaña rusa prácticamente. Pero por este amor nos permite ampliar nuestros límites. El perfeccionista prácticamente se encierra en algo del cómo tiene que ser, ¿no? Y que esto debe de ser lo mejor. Pero cuando tenemos este amor, aceptamos que no necesita ser perfecto, porque lo perfecto viene completamente de Dios, ¿no? Y mira, vamos a ver justamente un ejemplo de este melancólico, ¿no? Como vimos, su fortaleza es reflexivo, perfeccionista, es sensible, pero su debilidad es que tiende a ser triste, perfecciona todo en exceso. Y este ejemplo es Moisés. Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo 3, versículo 11. Y dice: pero Moisés dijo a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal, quién soy yo quien te envía.
Cuando haya sacado de Egipto de mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Y escucha, pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. Si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Versículo 15. Además Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas, el Señor es Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que me ha enviado a ustedes. Imagínate, estás teniendo una conversación con Dios, es un Dios todopoderoso, te está dando una tarea increíble de liberar a su pueblo, y que dice, solamente tienes que hacer esto, ¿no? Fácil y sencillo. Dios lo mandó y le dijo, haz esto. Pero ¿qué pasó? Moisés tuvo un diálogo con Dios. Ok, sí, Señor, sí, yo les digo esto. Pero ¿y si pasa esto? Pero Dios, ¿y si esto no es suficiente? Dios, ¿y si yo no soy suficiente? Yo me identifico con este tipo de temperamento melancólico, porque dentro de todo mi pensamiento todo tiene que cuadrar, ¿no? Todo tiene que estar a la perfección, tiene que estar listo para cualquier cosa, pero eso no me permite abrirme, ¿no? No me permite tener pues prácticamente desarrollado esa parte del amor, ¿no? Porque o quiero acaparar todas las cosas para hacerlas yo mismo, porque así me aseguro que es perfecto o lo más perfecto posible, pero esa misma forma, cuando no sale, cuando no pasa, tiendo a estar triste, a estar enojado, tiendo a estar impaciente, ¿no? Y eso, como vemos, se asocia con Moisés, ¿no? Solamente hasta que Dios le dio esa tarea y prácticamente le dijo, mira, ok, tú vas a decir esto, este soy yo. Y no sé si se acuerdan, en una clase, que fue tan importante esto, porque incluso para Abraham, todos los padres, Abraham, Isaac y Jacob, Dios nunca había revelado su nombre. Imagínate, Dios reveló su nombre a Moisés porque Moisés necesitaba saber qué tenía que hacer, pero en su totalidad. Sabía que tenía que ir con Faraón para liberar al pueblo, pero él estaba el cómo lo hago, ¿no? ¿Qué tal si no me creen? ¿Qué tal si no me toman en cuenta? ¿Qué tal si no saben quién eres? ¿Qué tal si no saben quién soy? ¿No? Pero lo importante de esto, de ver cómo, y eso me impacta mucho mi corazón, porque imagínate, dentro de todo eso, Abraham, el padre de la fe, Israel, Isaac, Jacob, que son literalmente los que hicieron el pueblo de Dios, ¿no? De las 12 tribus, de ahí salieron. Nunca Dios le dio su nombre hasta Moisés. Eso a mí me quiebra, ¿no? Porque digo, a pesar de todo eso, Dios mostró realmente el fruto que necesitaba Moisés. Y no fue una parte técnica. Dios le reveló su nombre a Moisés por amor, porque lo amaba. Por eso, a nosotros como melancólicos, el esforzarnos en buscar el fruto del Espíritu, que es el gozo y el amor, nos permite a nosotros estar realmente conectados, ¿no? Porque podemos hacer muchas cosas, pero muy, muy seco, muy estricto. Pero el amor dice que perdona, ¿no? El amor es paciente, es bondadoso. Entonces, por eso es tan importante que como melancólicos necesitamos construir esto. Y ahorita me acordé que no había dado el ejemplo del colérico. Regresando un poco, ¿no? Las fortalezas que tiene un colérico es determinado, es enérgico, es un líder natural, ¿no? Pero su debilidad es una tendencia a la ira y una impaciencia, ¿no? En mi nivel profesional, los perfiles rojos son de los mejores que puedes poner para alcanzar un objetivo. Lo malo es que son muy intensos, ¿no? Pero hubo alguien así en la Biblia. Y está aquí en Hechos 9, por favor, acompáñenme. Hechos 9.
y vamos a leer hasta el 6. Dice, versículo 1. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Imagínate, el temperamento que tenía Pablo le permitió a él mover prácticamente todas sus influencias dentro de Israel para poder perseguir a los discípulos, arrestarlos y a los que se pudiera poder matarlos. Él era imparable. Imagínate, si lo podemos ver o si te acuerdas, hay otros versículos, ¿no? En mismo Hechos, donde los mismos discípulos decían, lo veían a él y decían, ¿qué hace aquí? ¿No? Él nos puede matar, él nos puede hacer algo, ¿no? O sea, era un temor tan grande el pensar que si literalmente Saulo, te atrapaba, era porque tal vez te ibas a morir en ese momento. Pero Pablo no importaba eso, no le importaban los sentimientos de las personas. Él tenía un objetivo principal. Él quería honrar a Dios de una forma muy equivocada, pero eso fue la clave para que Dios lo pudiera usar. Entonces, recordamos ese punto. Tu temperamento no es malo. Las cosas que haces delante de Dios, esas son las diferencias que marca el poder ser un discípulo y poder ser alguien completamente natural, ¿no? Pero imagínate, vamos a 2 de Corintios, por favor, capítulo 11, versículo 23, y dice, ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué, pasé un día y una noche como un náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros en la parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Como un hombre que estaba completamente determinado a erradicar a todos los discípulos de Cristo, termina un tiempo después diciendo, yo he trabajado más grande que ustedes y he pasado todo esto. Y eso no importa, como dice aquí en el versículo 28. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Como es un hombre que no le importaba absolutamente nadie ni nada, solamente para cumplir lo que él pensaba que era la voluntad de Dios, a alguien que lleva en su preocupación constante el cómo están las iglesias de Cristo. ¿Es por él? No, porque su temperamento era uno. Pero cuando conoció a Cristo, él entendió que el fruto que él necesitaba, él era tener paz y ser amable. Necesitaba tener paz y ser amable con los demás para poder suavizar su carácter. Y eso permitía promover las relaciones más armoniosas. Pero ¿cómo lo vemos ahora? Fue alguien completamente respetado, alguien que amaban prácticamente todas las iglesias y que ansiaban que Pablo visitara la iglesia, porque buscaban su enseñanza, buscaban su cariño,
buscaban todo lo que Pablo podía darles, y Pablo buscaba darles todo lo que Cristo les había dado, incluso si lo necesitaban o no. Pero porque tenía el pensamiento de necesito hacer esto para Dios. Y como último, vamos con el flemático, ¿no? Que su desafío, su debilidad es su falta de motivación y pasividad. Y mira, hay algo muy interesante, ¿no? Su fortaleza puede ser alguien tranquilo, pero también es alguien muy confiable. También por esa parte pacífica, eso le ayuda a tener una relación mucho más estrecha con los demás. Lo interesante es que dentro de sus debilidades es la falta de motivación y su pasividad. Y va a ser un poco difícil creer esto, pero no tan increíble, valga ahora sí la palabra. Y un ejemplo bíblico con respecto a este temperamento fue Abraham. Acompáñame a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y mira, si avanzamos en el Génesis 16, versículo 1 al 2, dice: Sarai, su esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. ¿Por qué hablamos de esto? Su debilidad como falta de motivación y pasividad, podemos ver que dentro o delante de Dios mostró una fe tranquila y confiable delante de Dios. Dios no tuvo que decirle 2 veces a Abraham: deja todo lo que conoces aquí, todo lo que tienes aquí, que prácticamente era todo lo que conocía en toda su vida, y ve a un lugar que no sé qué es, pero confía en mí. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Él simplemente confió y se fue. Entonces, la fe, por eso Abraham es el padre de la fe, porque no tuvo que ver más, no tuvo que tener explicaciones de Dios, no tuvo que decirle paso a paso Dios, ¿no? Solamente le dijo Dios: vas a hacer esto y esto es tu destino. Ok, Dios. Y se fue. ¿Te das cuenta? Nunca dice que le reclamó, que le pidió qué le iba a hacer, cómo lo iba a hacer, qué iba a darle de comer a su familia. Nunca dijo eso. Él simplemente escuchó y dijo: ok, yo voy, ¿no? Tan apacible y tan confiable era que Dios le dijo: tienes que entregarme a tu hijo. ¿Y qué hizo? Nunca le reclamó a Dios. Fue: lo tenemos que hacer. ¿Te das cuenta? Lo que podemos llamar como débil puede ser a la vez una fortaleza, ¿no? Porque podemos decir: ay, sí, tan confiable, tan ingenuo, ¿no? Pero eso era el corazón que necesitaba Dios para poder hacer a su pueblo. Porque sin Abraham, tal vez no tendríamos un pueblo de Dios, ¿no? Como Israel. Pero ¿qué fue su debilidad? Cuando Sarai empezó a tomar decisiones que Abraham tuvo que haber intervenido, Abraham no hizo nada. Él fue pasivo. No lo motivó nada. Primero en esta decisión, ¿no? Imagínate, a pesar de las concubinas, o obviamente que era muy diferente, Sarai misma le dijo: te vas a acostar con ella y va a pasar esto, ¿no? Y Abraham fue como: bueno, está bien, ¿no? Pero eso no fue lo peor. Cuando Sarai dijo que echaran al desierto a Agar, Abraham tampoco hizo nada. Es interesante cómo funciona todo esto. Vamos, Ángel. Dentro de nuestras partes fuertes también puede estar nuestra debilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos de Dios cuando realmente está todo esto? Lo importante es que ahora, conociendo esta parte flemática o del temperamento, entendemos que el fruto del Espíritu que necesitamos trabajar los flemáticos es la fidelidad y la bondad.
Esto es porque el ser fiel y bondadoso puede inspirarte a ser más activo y comprometido. Cuando tú eres fiel, estás prácticamente en un compromiso, ¿no? Incluso en su traducción como tal, es interesante porque el ser fiel significa estar todo el tiempo presente. Entonces, si tú lo asocias, o a mí me gusta asociarlo así, la fidelidad, el ser fiel y ser bondadoso, inspira a moverte. Porque hay momentos donde no necesitas tú mismo generar ese mismo movimiento, sino que vas moviéndote conforme los demás lo van necesitando. ¿Cómo me explico? Para una persona flemática puede ser muy fácil seguir indicaciones, ¿no? Pero si buscas que tenga la iniciativa de hacer algo, va a ser muy difícil, porque no está motivado a nada. Pero si esta persona está enfocada en quiero ser bondadoso, significa ¿cómo puedo ayudarle a esa persona? Entonces, llega un momento donde esa persona necesita, es que hoy me sentí triste, ¿no? Y si el flemático piensa, se sintió triste, ¿qué podría hacer yo? Pues mira, tal vez se siente triste y esto le pone feliz, ¿no? Y le trae una tacita, ¿no? Una tacita de chocolate o lo que sea, ¿no? Entonces, el flemático por sí mismo nunca va a pensar, está triste, le tengo que llevar esto, ¿no? Son muy ensimismados porque no les va a inspirar nada. Pero si tiene este fruto del Espíritu de voy a ser bondadoso, voy a servirle. Se siente triste, ¿cómo puedo hacer que se sienta feliz? Entonces eso le anima y lo motiva a hacer un compromiso y sabiendo que lo que él hace tiene un impacto muy bueno en la persona. Y eso es donde puede encontrar su motivación. Y además el mismo compromiso. Porque estas personas pueden ser completamente desprendidas de las cosas, ¿no? No puede pasar nada. Pero como discípulos, como cristianos, esta es una parte importante que nosotros tenemos que tener. Amén, pero bro. Como su fortaleza, así su debilidad. Amén. Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica del día de hoy? Dinos. Número 1 es el autoconocimiento, ¿no? Reconocer y aceptar nuestro temperamento nos permite crecer. Porque asimismo, como conoces qué es lo que necesitas, pero también es qué es lo que tienes, es porque sabes qué puedes ofrecer y qué necesitas recibir. No específicamente de las personas, la primer parte es de Dios. Porque Dios nos dio un temperamento, amén. Pero también nos dio un espíritu. Y este temperamento y el espíritu muchas veces van en contra. Entonces, ya vimos, no es malo nuestro temperamento, pero tenemos que formar un carácter como el de Cristo. Amén. Amén. Por eso, el segundo llamada a la acción, después del autoconocimiento, es la oración y la dependencia de Dios. En este proceso es muy importante que tú busques orar a Dios en que puedas tener este fruto del Espíritu. El fruto, como tal, es un resultado de una acción, ¿no? Si lo vemos, y como hemos hablado de tanto de árboles, sabemos que los frutos vienen de varios procesos que hace la planta, ¿no? De que come y crece, y va empezando a tener esos frutos, ¿no? Conforme va creciendo, va dando esos frutos. Pero esos frutos no se los queda la planta, son frutos para dar a otros. Entonces, ¿cómo eso se refleja en nuestra vida? Así, como queremos tener ese fruto, no debemos de enfocarnos en el fruto, sino en cómo podemos crecer para que el fruto aparezca en nuestra vida. Y así como Dios diseñó a los árboles, a nosotros nos ha dado el Espíritu que nos permite tener ese tipo de frutos. Pero no vienen solos, vienen por la construcción en tu relación con Dios. Con esta explicación quiero profundizar con este reto en que la oración para pedirle en ser esta persona de Cristo, en ser esta persona espiritual, en ser esta persona amable, esta persona paciente, esta persona bondadosa, viene de pedírselo a Dios, de buscar, Dios, ayúdame a tener este fruto en mi vida, ayúdame a ser como tú quieres que sea. Y a partir de ahí, y tu dependencia de Dios te va a ayudar a cultivar esos frutos, y te lo aseguro, que si tú tienes esa fe
y esa constancia en tu relación con Dios, va a llegar el momento donde ese fruto aparezca en tu vida. Y tú tal vez ni te vas a dar cuenta. Amén. Amén. Y número 3, esto genera un desarrollo personal. Porque si trabajamos en nuestras debilidades, eso ayuda a potenciar nuestras fortalezas. Pero no significa que nos enfoquemos solamente en nuestras debilidades. Porque como lo vimos, cuando nos enfocamos en nuestras fortalezas, nos ayuda a ir creciendo continuamente y a mejorar en una forma indirecta también nuestras debilidades. Pero no lo veamos simplemente como superficial. Veamos que todo viene de la nutrición que viene en nuestro espíritu. Y a partir de ahí es de cómo nosotros empezamos a tomar este crecimiento, esta fortaleza, para poder dar los frutos que Dios nos ha mandado a tener. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, espero que les haya sido animante, que les haya ayudado para su vida espiritual y pues que a Dios sea la gloria. Amén. Amén.